Hola amigo, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que esta tarde te encuentre haciendo cosas lindas, cosas que te agraden. Y yo estoy aquí compartiendo esta tarde con Mari Tere Bellas. Mari Tere es autora galardonada, experta en crianza bilingüe, conferencista, escritora, presentadora de podcast y de Instagram Live, influencer, quien combinó su pasión por la escritura y su devoción por la maternidad para crear una plataforma diversa de recursos para padres, en los que buscan, padres que buscan criar a sus niños en un ambiente bilingüe o multilingüe o multicultural. Maritere ha escrito varios libros, algunos para padres, como Criar niños bilingües, Arroz con pollo and apple pie, que es el que yo estoy leyendo en este momento y hubiera deseado haber leído este libro hace un par de décadas cuando estaba criando a mis muchachitos, pero bueno, en buena hora que me llega ahora. Y libros para niños como La isla de Luisito y tengo un secreto, que es este delicioso librito, que este es de lo más dulce, pero tiene un secreto. Así que ya nos van a, ya cuando lo lean se van a enterar cuál es el secreto que tiene este muchachito. Todos estos libros les estamos dejando el enlace debajo. Si están criando hijos en un ambiente multilingüe o multicultural, creo que les puede ser de gran utilidad y todos los enlaces, si les interesa, están debajo. Y con todo esto y de todo corazón le doy la muy bienvenida a Maritere, aquí a Hola Fortuna. Hola, ¿cómo están? Un placer enorme para mí estar aquí contigo después que hemos estado comunicándonos por correo electrónico. Aquí estamos ya en persona, nos podemos ver la cara. Exactamente, sí, siempre es mucho, mucho mejor así, ¿no es cierto? Maritere, quiero preguntarte, habiendo criado hijos también en este medio multicultural, estamos en Estados Unidos, yo vengo de Argentina, o sea, mis hijos ya nacieron aquí, entonces me interesa mucho todo esto que nos propones como tema. Ante todo, quiero preguntarte cuál es el entorno emocional, el contexto en el que el niño está aquí en Estados Unidos, hablando en inglés, pero puede ser en cualquier otra cultura, con padres que hablamos otro idioma, en mi caso el español. ¿Cómo se encuentra el niño emocionalmente en esta disyuntiva de que sus amiguitos en la escuela o los vecinos hablan un idioma y en el hogar se habla uno o dos idiomas adicionales? Sí, mira, es algo bastante típico de los padres que hemos emigrado o que somos expatriados y que tenemos hijos que nacen acá en Estados Claro. Unidos. Lo viví yo, lo viviste tú, creo que acabas de decir, y por eso siempre aconsejo a los padres que es importante, primero que nada, es la actitud que tiene el papá y la mamá de la preservación, el preservar la cultura de la que vienen y acoplarse a la cultura, adoptar la cultura en la que están viviendo, que obviamente para mi caso es la cultura de mis hijos, porque ellos nacieron en Estados Unidos. Pero con todo y eso, supimos, mi esposo y yo, criarlos con tres culturas. Mi esposo es griego-americano, él creció de mamá y papá 100% griegos, creció en los Estados Unidos, yo crecí en Puerto Rico y hicimos una vida en California. O sea, Ujú. que para nosotros era importante desde un principio, o sea, esa conversación se debe tener desde un principio, antes que vengan los niños, quizás antes de casarse y decir, pues mira, si cuando tengamos hijos, los vamos a criar de esta manera. Es como cuando hablas de la disciplina, o sea, son conversaciones que se deben tener con tu pareja y eso se le hace un poco más fácil al niño ya cuando nace, cuando entra en este núcleo, en este círculo, en esta casa, donde obviamente mami y papi, pues digamos que hablan español dentro de la casa y fuera de la casa se habla inglés. Pero
puede encontrar el balance y se puede llevar muy bien, porque papi y mami tienen esa actitud de querer preservar su cultura y el idioma con el cual crecieron y quieren que yo crezca con ambos idiomas. Claro. Obviamente el niño no tiene la madurez de entender todo esto todavía, pero por eso aconsejo al papá y a la mamá que tengan esa positividad, esa actitud. Si han hecho este compromiso, sean flexibles, consistentes pero flexibles, porque quién sabe cuál es el vecinito al lado. Mira, realmente hoy día, no importa en qué ciudad vivimos en Estados Unidos o sobre todo en Estados Unidos, hay muchas veces que estamos dependiendo de dónde estamos criando niños multiculturales, no importa dónde estemos. Claro. Quizás en el mismo vecindario, en ese mismo barrio donde vivimos, el vecino de un lado viene de un país, el vecino del otro viene de otro país y todos estamos criando niños en Estados Unidos. Entonces, es una adaptación, es una aceptación que debemos tener y transmitirla a los niños. Hay que acordarse que nosotros somos los mejores ejemplos del niño, somos ese modelo que ellos emulan. Entonces nuestra actitud sobre todas esas culturas que tenemos a nuestro alrededor va a ser la misma actitud que ellos van a copiar. Y por eso Claro. es súper importante. Por supuesto, sí, estaba hablando de esto esta mañana, cuando el niño empieza a ir a la escuela, bueno, él va a estar en un entorno un poco diferente, donde ahí todos los chiquitos a lo mejor van a hablar inglés, o sea, se van a comunicar con el idioma en inglés. Entonces, Claro. es importante que nosotros aceptemos eso, que el niño va a estar en la escuela hablando inglés y eso no quiere decir que cuando entra por la puerta de vuelta a la casa vamos a seguir con el idioma minoritario, que en este caso sería el español. También es importante tener una muy buena relación con esa maestra, que esa maestra entienda, ella es parte del círculo de tu hijo, es parte de ese Claro. círculo. Todas las personas en el círculo del niño deben entender que este es el plan de lenguaje que usted y su pareja decidieron, porque necesitan el apoyo de todos, los abuelos, los vecinos, los amigos, todo el mundo en ese círculo del niño debe apoyar y entender que esto es lo que ustedes están tratando de hacer, criar este niño bilingüe o multilingüe. Y la maestra puede ser un aliado inmenso Claro. en esto, no tan solo para pues, poder dar sugerencias sobre recursos, sobre actividades que se pueden hacer en la casa para continuar practicando el idioma mayoritario o minoritario. Y es un aliado, ella debe entender, porque digamos que el niño está en un ambiente donde están jugando y a lo mejor él empieza a hablar inglés y tiene un poco de acento y lo quieren ridiculizar, pues necesitamos ese apoyo de esa maestra que pare y digas, no tienes que ridiculizar al niño, imagínate, él mira lo bendecido que es, que puede comunicarse en 2 idiomas, eso lo debemos respetar en vez de ridiculizarlo. Seguro, Ella claro. puede ser esa persona porque no estamos con nuestros niños las 24 horas, Y sí. entonces ellos pasan mucho tiempo en la escuela y es importante que pues las personas en su vida dentro de la escuela entiendan que él es un niño que está siendo criado bilingüe, que se habla español en su casa y a lo mejor le va a tomar un poco más tiempo ajustarse al idioma, a todo lo que hay en inglés. Claro, mientras más aliados se pueda tener, mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y como hablas de algo emocional, mira, si en algún momento ese papá o esa mamá ven que el niño necesita ayuda más, ¿cómo se dice?, de un experto, un psicólogo o algo porque el niño no está entendiendo o no se está ajustando, ¿por qué no buscar ayuda? Todas las escuelas, los distritos escolares tienen esa ayuda de psicólogos en la escuela, así que a lo mejor una Claro. conversación con esa psicóloga. Pero yo, en mi experiencia,
todo viene de casa. Y si papi y mami tienen una buena actitud al respecto, el niño también la va a tener. Y sí va a llegar a casa y no va a querer hablar español, como viste el librito de Junito, Sí. donde él no quiere, porque eso es lo que pasa. Ellos no se quieren ver diferentes, ellos no quieren que lo sientan sentir ridículos. Ujú. Eh, ellos, pues, entonces se cohíben y no quieren decirle a nadie que son fluyentes en 2 o más idiomas, porque su nivel de madurez todavía no comprende ese beneficio y esa ventaja y esa Claro. bendición que es para Sí. él, que es su superpoder, o sea, Sí. es un superpoder. Así Sí. es que, pero poco a poco, a medida que el niño crece, esas son explicaciones que se pueden dar muy sencillas hasta que él entiende, llega a un punto en que esas conversaciones son más profundas. Es que nos podemos sentar enfrente a la computadora y hacer un Google que diga, ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas de ser bilingüe? Y ahí le van a salir un montón Oh, claro. de cosas que él y sus padres las pueden hablar y se pueden comunicar de esa manera. Pero todo depende del nivel de madurez. Claro, cuando son más grandecitos se puede tener esa conversación. Y creo que también es diferente si el niño ya nace aquí, que está más influenciado por la televisión y otros amiguitos con los que juega de inglés, o sea, va tomando el idioma por otras personas, ¿no es cierto?, por terceros, que cuando la familia emigra, cuando el niño tiene a lo mejor 5 o 6 años y va directo a la escuela, sin haber estado expuesto al inglés previamente por el entorno, ¿no? Por las circunstancias. Entonces Sí, quizás ahí es un hay una poco más diferencia. difícil. Sí, sí, Claro. sí. Así es un poco más difícil y por eso es la comunicación con la maestra, envolver a la psicóloga de la escuela, porque no queremos que el niño se sienta que esto es una oportunidad, es una nueva experiencia. Mami y papi se mudaron para los Estados Unidos, aquí vivimos, este es mi entorno ahora, y que lo vea de una manera positiva, que no se sienta cohibido. Mira, los niños aprenden el idioma así de rápido. O sea, Sin duda. tienen todos nacemos con el cerebro multilingüe, todos. Los estudios lo han comprobado. Eh, el niño entra a la escuela y no sabe ni una papa de inglés, nada, ni a las 2 y 3 semanas ya está comunicándose, ya está entendiendo. O sea, es una habilidad que Sí, nace inmediatamente. Así que sí, esa, ese sentimiento que sienten de miedo o de... Y otra cosa muy importante, hay que reconocerle al niño que lo que siente es, o sea, estamos validando lo que el niño siente. Porque mira, tú como adulta, o sea, nosotros como adultos vamos a una experiencia nueva, a un lugar nuevo donde no conocemos a nadie, también nos vamos a sentir sí, un poco sí, cohibidos, también vamos a como que a pensar, uy, yo no quiero estar en esta situación. Entonces pensemos que nosotros que ya somos maduros y grandes, imagínate cómo se puede sentir el niño cuando está claro. chiquito que tiene más que 5 años. Entonces hay que tener paciencia con el niño, hay que ser flexible y hay que ayudarlo en esa transición a que se sienta cómodo. ¿Y quién mejor que mami y papi para ayudarlo con eso? Que es su maestra. Así que es importante reconocer cómo se siente, alentarlo, siempre estar de una manera gentil, de una manera natural, y que él se sienta, y poco a poco, él se va a sentir cómodo y va a entender que se puede comunicar en 2 idiomas. Y qué Exacto. maravilla. Es estupendo y sumamente valioso más adelante en la vida, ¿no es cierto? Pero claro, a esa edad todavía no están en condiciones de comprenderlo totalmente. ¿Cuán importante es, Maritere, que el padre que habla otro idioma, sea la mamá o el papá, le hable consistentemente en ese idioma minoritario versus estar un rato en un idioma, otro rato en otro idioma? Porque el niño eventualmente le va a quedar más fácil el inglés por su entorno
y va a querer traerlo a la casa y de alguna manera con los papás usarlo, ¿no? Todo el tiempo. Sí, sí, sí. Mira, ahora hay diferentes métodos que el padre y la mamá pueden escoger para esa crianza bilingüe. Tenemos el método de un padre, un idioma, entonces, que fue el que usé yo. Mi Ujú. esposo no hablaba español, así es que él le hablaba a los niños en inglés y yo les hablaba español. Pero ¿qué pasa? Ahora, 20 años después, en los últimos 10, 5 años quizá, han habido otros métodos que han salido y también muy importante de las expertas que te dicen que la flexibilidad es sumamente importante. Y sin sin yo conocer los nombres de todo esto cuando mis hijos estaban creciendo, porque esos estudios se han hecho en los últimos 5, 6, 7 años, donde de buenas a primeras, un padre, un idioma, eso no existía. Eso yo lo hice yo porque era Claro, lo que me convenía a mí, pero no tenía un nombre como tal, que hoy se claro, le dice OPOL, One Parent, claro. One Language. Y también está Minority Language at Home, que es el Mm, idioma minoritario en casa, sobre todo cuando papi y mami hablan español o francés o alemán, lo que sea. Ese es el idioma minoritario en casa. El idioma mayoritario depende de dónde vives. Nosotras es claro. el inglés. Eh, y también está el tiempo y lugar, donde papá y mamá deciden que, bueno, pues sobre todo si estás criando con 3 idiomas. Así es Ujú. que puede que el papá le hable un idioma, la mamá le hable otro y durante la semana se escoja el tiempo y lugar donde se practica el tercer idioma. Ujú. Y así es como pueden encontrar un equilibrio, un balance entre todos los idiomas. Pero la realidad es que tenemos que ser flexibles. Yo lo hice en mi casa, quizás mis hijos no son ¿cómo se dice?, bilingües como yo quisiera en términos de leer y de escribir. Mi hija tiene más habilidad en esa área que mi hijo, Ujú. porque en esa época yo no tenía recursos disponibles como los hay Claro. hoy día. Las escuelas de inmersión dual estaban empezando y me quedaban súper lejos. Y si no conoces a Los Ángeles, aquí las distancias Ay, sí, son, y mi marido me decía, te vas a pasar todo el día en un carro, mujer. O sea sí, que no era feasible, no. claro. Así es que, bueno, lo que hice fue, me reuní con unas otras 2 mamás que eran monolingües, pero que entendían la importancia de criar hijos bilingües. Y por 8 años, nos tardamos 8 años en convencer a la junta directiva, a la principal, a todos los envueltos en la escuela de ellos, hasta que por fin pudimos traer español como parte del currículo. Era una escuela parroquial y de ahí nosotras empezamos en esa escuela, entonces de buenas a primeras todas las escuelas públicas del área hicieron lo mismo. Pero Estupendo, por eso claro. siempre le digo a los papás, si ves algo, tienes que involucrarte en la educación de tus hijos. Y si hay Sí, algo que no lo hay, puedes ser tú el que lo traiga con otros papás, reúnense y porque estamos hablando del bienestar de nuestros niños, de algo sí, que les puede servir por el resto de sus vidas. Entonces, ¿por exacto, qué no sí. ser nosotros ese vehículo que lo trae a la escuela? Sí, a mí me ha pasado, yo también hice lo mismo, el español lo mantuvimos, yo siempre les hablaba en español y si había una persona que hablaba inglés presente, sea la maestra o alguna amistad o no sé, alguien, yo siempre les explicaba por qué razón, o sea, no por ser irrespetuosa a la otra persona, pero al niño yo le digo, le hablo solamente en español para que ellos se acostumbren al idioma. Y funcionó bastante bien, ahora ya están grandes y hablan ambos el idioma, Lo lo cual me da domina. gran satisfacción y a ellos también. Pero sí me he encontrado con gente que ha sido un poco hostil en el camino,
Recuerdo en una cita de médico, los niños estaban jugando, 4 años, 5 años tendrían aproximadamente, y yo por supuesto les hablaba en español, y una señora que estaba ahí, mayor que yo en su momento, me dice, me cuestionó por qué les hablaba en español, si vio que yo hablaba en inglés también con los médicos, o sea, me escuchó hablar en Claro. inglés y dice, ¿por qué le hablas en español? Y dice, yo soy educadora y estoy cansada de ver niños que están en la escuela y no se adaptan y no tienen el idioma. Yo le digo, mire, con todo respeto, señora, pero si yo viera que mi hijo tiene problemas para manejar 2 idiomas, sería la primera en decir, bueno, vamos con el idioma de la escuela, pero manejan los dos perfectamente, ¿por qué lo voy a privar de un idioma? Pero la gente a veces era un poquito hostil, eran otros momentos, quizás hoy está más evolucionado, Oh, pero sí, a mí me pasó también, me pasaba en el parque, yo les hablaba a los niños sí, en español y era como una crítica. sí, Dos cosas ahí, falta de educación, o sea, eh, no había en aquel tiempo los estudios científicos que hoy hay. claro, Entonces, había muchas veces que la misma maestra ni nos decía, y yo estoy segura que era porque no entendían, no sabían cómo lidiar con esa situación, porque no había mucha información al respecto al bilingüismo y claro, los beneficios y las ventajas. Yo claro, creo que ahora es un poco más diferente, ahora está por todos por lados la suerte, información, por suerte, hay tantas comunidades en los medios sociales que se apoyan muchísimo todos los padres que están envueltos y eso yo no viví con eso, yo no lo tenía, me estoy fijando que tampoco lo tenías tú, pero yo pienso que eso tenía mucho que ver. No había información, no tan solo los médicos, los maestras, pero los médicos también trataban de disuadir a los padres de hablar 2 idiomas, porque a mí me pasó. Así que, pero poco a poco eso ha cambiado y yo creo que ahora nunca vamos a mirar para atrás. Yo creo que no, las maestras hoy día, a pesar de que, además de que hoy día hay muchas maestras que fueron a la escuela para ser maestras bilingües, así que se encuentran muchas más maestros que tienen la educación la educación bilingüe que no la había hace 20 claro, años atrás. claro, Entonces yo creo que el camino es un poco más fácil de lo que caminamos tú y yo, sí. porque hay mucho más información, mucha más educación, y pienso que no hay excusa para no criar un niño bilingüe. Es algo que uno escoge. Yo no le critico a nadie que no lo haya hecho porque uno hace lo mejor que puede, todos Por los papás supuesto. hacen lo mejor que pueden, pero a escoger, yo escogería que mi hijo y mi hija tuvieran la oportunidad de poderse comunicar en 2 o más idiomas, ¿por qué no? Sí, indudablemente es ofrecerle todo un... Aparte también se integran más, se pueden integrar más con los abuelos o tíos que quizás no hablan el idioma y no lo van a aprender tampoco al inglés. Entonces, el hecho de que el niño hable les da todo ese entorno cultural y Exacto. de sus ancestros y de su gente y de su familia que pueden comunicarse de manera directa, no solamente a través de uno diciendo, dice tu abuela que tal cosa, sino que Sí, pueden sí. ir derecho a la fuente, ¿no es cierto? Me parece fundamental. Y entiendo y lo he visto muchas veces y cada familia toma la decisión que toma, ¿no es cierto? Pero muchas familias latinas con el afán y el deseo natural de integrarse a esta sociedad sacrifican su idioma natal, ¿no es cierto? Y tratan de hablar en el inglés en la casa y bueno, se va perdiendo, se va diluyendo de alguna manera las bases, ¿no es cierto?, del Sí, sí, idioma, sí, sí. lo cual es una pena porque tenemos una cultura tan rica, todos los países
latinos en nuestro caso, ¿no es cierto? Pero en el caso de tu esposo griego también es hermoso poder transmitirles esto. No, y a mí me encanta que tengamos esa oportunidad de usar el lenguaje como un vehículo de inculcar el amor por la cultura. Y yo sé que muchas generaciones, gente de mi edad, que son 5 o 6 generaciones más atrás, donde el inglés era lo que se hablaba, o sea, y hoy día, no sabes cuántas conversaciones he tenido con personas de mi edad que soñar, o sea, hubiesen dado lo que fuera por poder comunicarse en español también, porque sus padres les hubiesen inculcado hablar el idioma. Claro. Pero bueno, era eso de las, como dices tú, de ajustarse, de querer ajustarse rápido pensando, pero la falta de educación también, no se sabía. No se eh, sabía, si no no, se no había... sabía que tenemos un cerebro multilingüe, los beneficios y las ventajas, no se sabía en aquel momento y pues Exacto. entiendo por qué querían que los niños se adaptaran rápidamente. Claro, claro, por supuesto, para poder integrarse a la sociedad. Y Maritere, ¿cómo surgió esto de escribir los libros, ya sea los libros de niños como este o La isla de Luisito o este para padres? ¿Cuándo surgió esa inquietud tuya de escribir los libros para ambos, padres e hijos? Bueno, yo empecé a escribir para una columna para La Opinión, el periódico La Opinión acá en Los Ángeles, eh, y todo salió como resultado de no haber información. O sea, yo no podía ir a no encontrar nada en las bibliotecas, en las librerías, sobre cómo criar niños con 2 o más culturas y 2 o más idiomas. Entonces, yo me convertí en esa fuente de información. Empecé a escribir una columna de lo que pasaba en mi casa con mis hijos y añadía los hechos, hablaba o iba yo a la biblioteca y buscaba información y la incluía en mis columnas, o hablaba con expertos, un médico o una terapista del habla, y ponía esa información dentro del artículo que escribía. Salía todas las semanas por 12 años y de ahí salió la idea del libro. Ya para entonces, en el 2014, salió el primer libro electrónico, que es Cómo criar niños bilingües, y eso fue como resultado de los estudios que estaban saliendo sobre los beneficios y las ventajas. Entonces, ahí fue donde en la casa editorial Simon & Schuster me pidió que escribiera este libro. Así es que ahí tengo unas 101 sugerencias. Entrevisté a padres que estaban creando niños con diferentes idiomas, cómo lo estaban haciendo ellos, porque siempre aprendemos de lo que Oh, están haciendo sí, otras claro, personas, y seguro. ellos se pueden beneficiar de lo que estás haciendo tú. Así es que así fue como salió, y de ahí, como era un libro electrónico, cuando empecé a dar charlas, necesitaba un libro físico. Y ya yo tenía el manuscrito de Arroz con pollo y apple pie, cómo criar niños biculturales. Me eché para atrás, le di un update, lo actualicé, añadí un capítulo, incluí a personas jóvenes que crecieron bilingües y biculturales, y añadí ese capítulo, y ya entonces lo publicamos. Y siempre quise escribir libros para niños y entendía la ventaja de que fueran bilingües, que fuera inglés y en español, porque cuando hice la investigación para mis libros para padres, encontré que había un nuevo interés por padres monolingües criar niños bilingües. Entonces se me ocurría la idea de que eh, si había una papá y una mamá monolingüe que le quería leer un libro al niño, y querían que el niño también leyera el libro, pues el niño podía leer en un idioma y el papá y la mamá podían entender lo que el niño estaba leyendo en español, Claro, porque estaba también en inglés. Entonces me claro. parecía ¿cómo Muy se dice? buena idea, sí. Una buena idea. eh, y
esta compañía que el libro de La Isla de Luisito me pidió que escribiera un libro para niños y ese fue mi primer librito. Se publicó el 2018. Es un libro dedicado a mi querida isla de Puerto Rico. Fue después que pasó lo del huracán María, que sabes que muchas familias se tuvieron que ir de la isla. Y se me ocurrió la idea porque pensé, si estos adultos están teniendo una época muy difícil porque se tienen que ir y dejar todo su Tu país pertenencia, atrás, claro. sus amistades, todo lo que conocen, pues para el niño tiene que ser también difícil. Y es la historia de Luisito, donde él está en una escuela nueva y él le cuenta a sus amiguitos diferentes lugares y experiencias puertorriqueñas que él extraña. Claro. Así es que, y de ahí después sabía que iba a venir, se me ocurrió esta serie que es Las aventuras de Junito, y en la primera aventura es que él no quiere hablar español. Entonces, ya por ahí viene la segunda, que estoy trabajando en ella todavía. Pero Perfecto. bueno, me encanta escribir para niños. ¿Sabes por qué? Yo creo que la razón principal es que cuando mis hijos estaban pequeños, no había libros donde ellos se pudieran identificar ahí, de Claro. verse ellos, el color de su piel. Mi hija tiene una piel muy, como color oliva, es griega y puertorriqueña. Sí. Todas las niñitas que veía en los libros eran o blanquitas o de color más oscuro. Entonces, yo quería que mis hijos se vieran ahí y pienso que es importante que los niños se identifiquen con los personajes en los cuentos que ellos leen. Muy Y de ahí importante. salió la idea de escribir para niños. Estupendo. Bueno, ha sido sumamente informativo. Hubiera deseado infinitamente haber tenido esta conversación hace unos 20 y pico de años, pero bueno, se dio hoy y espero que les sirva a muchas nuevas familias que están criando hijos bilingües, multiculturales, para que le puedan aportar el regalo maravilloso de un segundo idioma y sobre todo también de toda la cultura que se trae, nuestras raíces y todas las cosas lindas y tradiciones de nuestros países. Me gustaría, Maritere, dejarte la última palabra, si hay algo que quieras dejar para el cierre, algún comentario final. Gracias, Mi, por esta oportunidad. La verdad que te lo agradezco un montón. Un placer. Espero que tu audiencia, si está criando bilingüe, y si no lo está haciendo, que lo haga, a que le interese la idea de que busque información, que se informen. Hay muchos recursos disponibles. Cualquier pregunta que tengan, de hecho, hay hasta negocios que se dedican a ayudar a los padres a desarrollar ese plan de idiomas y cómo hacerlo, y muchas sugerencias. En Instagram estoy envuelta en un grupo que se llama Red de Apoyo Crianza Bilingüe, donde toda la información que ponemos ahí es en español. Así es que... Y cualquier déjanos cosa, tus datos, donde pueden ubicarte, que los vamos a poner mientras estamos hablando, van apareciendo. sí, en Instagram es Latina Boomer Mom, y en todo lo demás es Maritere Rodríguez Velas, y es B de bueno, ELLAS, Maritere Rodríguez Velas, en español podría decirse Bellas, pero mi esposo es griego, así es que 2L en griego se pronuncia como una. Como una. Bueno, perfecto. Y vamos a poner toda esta información de contacto acá mientras estamos hablando. Maritere, ha sido un verdadero placer, muy informativa la charla. Creo que muchas familias se van a beneficiar con toda esta información y esperamos verte en algún momento próximo para una charla siguiente, para que nos cuentes cómo viene ese otro libro para niños cuando Sí, lo cómo tengas en no, cómo marcha, no. ¿ok? Muchas Bueno. gracias a ti, ya sabes que cuentas con todo mi apoyo, y si alguien tiene alguna pregunta me puede encontrar en mi sitio web y mandarme un mensaje y con mucho gusto se la contesto. Muchísimas gracias, Maritere, y a todos ustedes me despido por la tarde de hoy con un abrazo y nos vemos en holafortuna.com. Chao.